dialogar con las voces de la Colombia profunda acerca de las creencias, imaginarios, sentires y pensares sociales, desde el programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD. Hola a todas y todos, bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre etnodesarrollo con uno de nuestros profesores de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, el profesor Luis Eduardo Reina, y con un estudiante que fue compañero del profesor Luis Reina en una maestría que él desarrolló en la Universidad Federal de Roraima, en Brasil, Neider Devia. Con él vamos a hablar de un proyecto de grado titulado Resguardos Indígenas y Etnodesarrollo en Colombia, análisis de los proyectos agropecuarios en resguardos indígenas, en este caso el resguardo indígena de Guasimal, al sur del Tolima, municipio de Natagaima. Bienvenidos. Con la Colombia Profunda, diálogos regionales y diversos que aportan a los debates del sentir y el pensar de las realidades de nuestro país. Damos la bienvenida a Neider Devia. Él es profesional en negocios internacionales de la Universidad del Tolima, magíster en desarrollo regional de la Amazonía. Este título lo obtuvo en la Universidad Federal de Roraima. Neider, bienvenido a Tramando Sentidos. Buenos días, profesor Luis. Muchas gracias por la invitación y qué chévere venir a compartir conocimientos y palabras en este programa. Damos la bienvenida al profesor Luis Eduardo Reina, docente de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, economista de la Universidad Pública de los Llanos, Unillanos, y terminó una maestría en desarrollo regional en la Universidad Federal de Roraima, y actualmente pues está cursando su doctorado en Ciencias Económicas en la Universidad Nacional de Colombia. Profesor Luis Eduardo, bienvenido a Tramando Sentidos. Muchas gracias por la invitación, profesor. Buenos días a todos los oyentes y bienvenido al profesor Neider. Un gusto volver a charlar con él. En este programa vamos a hablar del etnodesarrollo y vamos a presentarle a nuestra audiencia, profesor Luis Eduardo Reina, el proyecto que trabaja en Neider Devia, titulado Resguardos Indígenas y Etnodesarrollo en Colombia, análisis de los proyectos agropecuarios en resguardos indígenas, en este caso el resguardo indígena de Guasimal, al sur del Tolima, municipio de Natagaima. Estuve mirando en la biblioteca Ideas del Instituto Internacional de Gobernabilidad y señala algo que me parece pertinente para hacer un contexto a nuestros oyentes de la importancia que tiene esa palabra del etnodesarrollo, y más cuando la estamos aplicando a comunidades indígenas. Dice, el grupo indígena tiene un alto riesgo socioeconómico. Los indígenas no solo tienen ingresos menores, sino que además tienen menor acceso a todos los servicios, especialmente a los de salud y educación. Los grupos indígenas siguen siendo los más pobres de entre los pobres en todos los países, y la mayoría de las políticas aplicadas hasta el presente no han servido para que esto cambie. El mismo artículo señala que a partir de los años 90 hay una reafirmación étnica e indica que los cambios en la educación, la organización social y la religión que han sido vividos por los indígenas y el proceso de urbanización han dado lugar a la aparición de movimientos de base que generalmente han sido apoyados por las iglesias o por ONGs y organismos internacionales. Estos movimientos han podido presionar a los estados para que estos cambien en algunos casos el diseño de algunas políticas e inclusive en algunos países ha servido para que se cambie el marco constitucional a favor de una versión multicultural. Profesor Neider y profesor Luis Eduardo Reina, ¿a qué nos referimos cuando hablamos del etnodesarrollo en países como Colombia? Bueno, la palabra etnodesarrollo es la construcción a partir de dos palabras. Una es la parte étnica y otra es el desarrollo, ¿no? Entonces es el desarrollo étnico, y en este caso el etnodesarrollo se usa más para los grupos étnicos que en la mayoría de países son minoría, ¿no? En el trabajo que yo realicé, pues trabajé sobre el concepto de desarrollo económico, desarrollo humano, desarrollo sustentable, ¿no? Hasta llegar a lo que es el etnodesarrollo. Digamos, todos esos otros términos pues sirven de base para esa construcción.
el término etnodesarrollo a partir de diferentes reuniones donde participaron académicos de diferentes áreas, desde la antropología, la agronomía, la educación. Hay un concepto que fue dado en la declaración de la reunión de Barbados en el año 1981, que dice que es la expansión y consolidación de los elementos de la cultura propia, y también el fortalecimiento de esa capacidad de decisión autónoma que tiene una sociedad culturalmente diferenciada para orientar su propio desarrollo. Y lo que busca también es esa parte de la autodeterminación. Entonces, que un grupo étnico se vuelva una unidad político-administrativa con autoridad para guiar su propio desarrollo, para guiar su territorio con esa capacidad de decisión en las diferentes áreas que constituye su proyecto de desarrollo. Yo intentaría resumir un poco las palabras de Neider a partir de unas conversaciones anteriores, que esto implicaría entonces que el etnodesarrollo tiene que ver con los niveles de autonomía y organización de estas comunidades étnicas, tiene que ver con la existencia de un territorio propio, con una educación diferenciada, con una atención en salud y pues con unas relaciones con el medio ambiente también diferenciadas, ¿no? Neider, ahí en este título de investigación aparece la palabra resguardo. Yo quisiera que nos contaras a qué nos referimos cuando hablamos de un resguardo indígena en Colombia. El resguardo indígena es una figura jurídica que se usa en Colombia, pero que viene del periodo de la colonia, ¿no? Que fue cuando el Imperio Español, cuando los indígenas se fueron reduciendo, era un territorio garantizado para esas comunidades que se iban sometiendo al Imperio Español. Pero ya cuando ya llega el periodo de la República, estas comunidades, estos resguardos indígenas fueron desapareciendo, ¿no? Fueron dividiéndose sus tierras, fueron despojados de sus territorios. Y ya después pues viene toda esta lucha del líder indígena Manuel Quintín Lambe, del CRIP, y al día de hoy es una figura jurídica que está presente en la Constitución política y dice que los resguardos indígenas son una institución jurídica y sociopolítica de carácter especial, que está conformada por una o más comunidades indígenas que tienen un título de propiedad colectiva y gozan las garantías de la propiedad privada. Entonces, es ese territorio que le garantiza la supervivencia a las comunidades. Ahora, digamos, en mi experiencia en Brasil, también existen, pues, que estuve presente en la Amazonía brasileña, donde hay la mayor población indígena. Allá, cuando estaba realizando el trabajo, no utilicé la palabra resguardo indígena porque allá se entendía más como un tipo de refugio o algo así, ¿no? Entonces, la palabra que se homologa allá, o el término usado también allá por la legislación y las comunidades indígenas, es tierra indígena. Entonces, con la misma definición, pero allá es conocida como tierra indígena. Quería señalar, Neider y profesor Luis León, que en el contexto latinoamericano es importante reconocer que con la oleada de constituciones que hubo a finales de los 80s y la primera mitad de los 90s, pues con ese espíritu de descentralización también hubo un espíritu de reconocimiento de los territorios de las comunidades indígenas, y es en ese movimiento mundial, digamos, regional, que logran las comunidades indígenas en América Latina volver a tener territorios, porque, como lo indica el profesor Neider, no solamente en Colombia, sino que en todas las repúblicas, luego de acabado el periodo colonial, muchos de los grandes terratenientes criollos comenzaron a desconocer y a menoscabar esos territorios indígenas. Este concepto de resguardo indígena, como lo señala Neider y el profesor Luis Eduardo Reina, centra la atención en la importancia de los derechos de propiedad de tierras por parte de las comunidades indígenas en Colombia. Vamos a una pauta institucional y ya regresamos a Tramando Sentidos, dialogando hoy de etnodesarrollo. Sinfonía Jurídica, un espacio de la Escuela de Ciencias Jurídicas y